Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. Bienvenidos a Foro de la Voz de América. Desde Washington les saluda Gonzalo Abarca. Los nuevos casos de COVID-19 continúan en aumento en Estados Unidos debido a la variante Delta. En este momento, y de acuerdo a cifras de la Universidad Johns Hopkins, el país registra más de 610,000 fallecidos desde que se inició la pandemia hace año y 5 meses. El presidente Joe Biden dijo esta semana que todos los empleados federales deben estar vacunados contra el coronavirus o, de lo contrario, deben someterse periódicamente a pruebas. Los Centros por el Control de Enfermedades recomienda de nuevo el uso de mascarilla en espacios cerrados y eventos al aire libre, incluso para aquellas personas completamente vacunadas, siempre que se encuentren en áreas o lugares donde haya una alta transmisión del virus. Bien, para analizar el tema me acompaña el doctor Fabián Sandoval, presidente del Instituto Emerson de Investigaciones Clínicas, y el doctor Rafael Orihuela, especialista en enfermedades tropicales. Bienvenidos ambos. Empiezo con usted, doctor Orihuela. ¿A qué se debe esta situación sanitaria en Estados Unidos, doctor? Bueno, yo pienso que una buena explicación está en que ha habido una dificultad más o menos importante en que haya una credibilidad global sobre el asunto. O sea, la necesidad de vacunarse, que ha sido, creo yo, correctamente vendida por las autoridades nacionales, encuentran como una barrera, una dificultad en la cual, digamos, algunas reivindicaciones de la sociedad en su conjunto, la libertad, el derecho a expresarme, el derecho a hacer lo que yo quiera, limita en un pedazo de la población que se transforma entonces en transmisora. Pues como no tiene inmunidad, como no se vacuna, porque además no cree en la vacuna, entonces tenemos ahí un terreno fértil para que se produzcan estos nuevos casos, estas nuevas olas, que solo van a cesar cuando tengamos una población vacunada muy alta. Estamos hablando del 70% de la población. Es muy alto, pero eso en realidad es muy alto. Hasta el momento solamente el 49%, de acuerdo a los últimos datos que tenemos de los CDC. Pero ahora, doctor Sandoval, vamos a ver. Todas las vacunas contra el COVID-19 han sido aprobadas bajo el concepto de uso de emergencia. Ahí estamos de acuerdo. Ahora, ninguna tiene la aprobación final de la Agencia de Medicamentos de Estados Unidos. ¿Se puede confiar, en su opinión, en una vacuna cuya aprobación final no se ha dado? Mira, la respuesta es basada en los, basada en los resultados que se ha visto ya en el FDA. Se indica que sí se autoriza porque han visto que ya los efectos son más positivos, y esa es la razón por la cual se autoriza ya esta vacuna de forma de emergencia. Así que es muy común que se haga, y se ha hecho en otros casos, como hablando de anthrax, también ocurrió algo muy similar, y eso se dio a través del mundo también. Así que es importante que sí se puede autorizar, sí se puede dar. Muy bien, el presidente Biden mostró su preocupación por la situación que experimenta Estados Unidos en este momento. El mandatario anunció la obligatoriedad de todos los empleados federales, que son aproximadamente 4 millones, para que estén vacunados, pero el presidente culpó a los que no se han vacunado de sembrar la confusión en la nación. Veamos lo que dijo. Estamos en pandemia por los que no se han vacunado, que están sembrando una confusión enorme. Y mientras más aprendemos, mientras más sabemos sobre este virus y la variante Delta, más debemos preocuparnos e inquietarnos. Y solo hay una cosa que sabemos con certeza: si esos otros 100 millones de personas se vacunan, tendríamos un mundo muy diferente. Bueno, de acuerdo al presidente Biden, 100 millones de personas aún no vacunadas en Estados Unidos. Doctor Orihuela, su opinión, ¿cree que los no vacunados siembran confusión en Estados Unidos, o más bien ha sido el gobierno, como aseguran muchos republicanos, al no mantener un mensaje claro y coordinado al país, el que ha creado confusión? ¿Su opinión? Bueno, yo creo que hay un problema cultural en los últimos 40, 50 años, según el cual
La necesidad de libertad se expresa, digamos, en todos los órdenes de la vida. Y yo creo que ese factor, junto con un factor antivacuna, que ya tiene también unos 30 años rodando por el mundo, el factor antivacuna, porque la vacuna es tóxica, porque la vacuna es una llavecita que te van a meter para controlarte la mente. Yo creo que eso es un factor clave y que no, eso sí no ha sido bien enfrentado en los Estados Unidos de América. Creo que es una necesidad, digamos, educación colectiva masiva y rápida y eficaz para lograr que este factor no influya como está influyendo en el que no se quiere vacunar. Doctor Sandoval, su opinión. Estoy completamente de acuerdo. La educación masiva es lo más importante. Un mensaje en común es muy importante. Aquí hay que dejar al lado la política, republicanos, demócratas. El mensaje tiene que ser el mismo. Todos a vacunarse. Y la mala información que está llegando a las comunidades es lo que está causando más confusión, más problema. Una persona riega la mala historia al vecino y así sucesivamente, y eso es lo que estamos viendo porque la gente no está bien educada, bien enterada, o no quieren hacerlo, no quieren aprender, solamente se enfocan en lo que escucharon y no más. Usted que está todos los días precisamente atendiendo a la comunidad hispana aquí en Estados Unidos, ¿cómo han enfrentado los hispanos precisamente esta situación? Porque los hispanos hablan unos con otros sobre el tema de la vacuna. ¿Están anuentes a vacunarse, doctor, o por el contrario, mantienen sus reservas? Mira, es la mitad sí, la mitad no. Los que me llegan a la clínica que dicen que no quieren, ya que les explico yo y hablamos un poco más en detalle, ya cambian de opinión. Y incluso he tenido varios pacientes que ya han regresado a nuestros estudios clínicos y me han contado. De hecho, hubo una persona que llegó y estaba infectada y eso me dio susto. O sea, hasta que el paciente mismo no vio a alguien que estaba ya en riesgo, no le abrieron los ojos y tomaron la decisión de hacerlo, porque eso es lo que está ocurriendo. La gente no ve los casos que nosotros estamos viendo, no ven el peligro. Hasta que no estén enfrentados cara a cara, no van a hacer algo. Continuamos en Foro de la Voz de América. La voz de alerta la dio hace unos días el propio doctor Anthony Fauci, el principal especialista en enfermedades infecciosas del país, quien dijo a la cadena CNN que Estados Unidos va en la dirección equivocada. Fauci dijo que desde hace un tiempo el país registra más de 50,000 infecciones diarias, es decir, un incremento del 172% sobre el total de hace solamente 2 semanas, según sus cálculos. Bien. Continúan con nosotros el doctor Fabián Sandoval, presidente del Instituto Emerson de Investigaciones Clínicas, y el doctor Rafael Orihuela, especialista en enfermedades tropicales. Bien, pero antes, Laura Sepúlveda con nosotros desde Nueva York. Laura, el gobernador Andrew Cuomo, así como el alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, emitieron nuevas ordenanzas por la pandemia. Cuéntanos el alcance de ellas. Bueno, pues Gonzalo, efectivamente hemos comenzado a revivir algunas de las restricciones. Se había dicho constantemente que el uso de tapabocas iba a ser solamente para las personas no vacunadas. Pero cuando comenzamos a mirar lo que está sucediendo es precisamente que ahorita estas personas deben utilizar nuevamente el tapabocas, así tengan las 2 dosis. Al instante hemos continuado con el tema de la revisión de cada uno de los casos y se dice que son alrededor de 733 nuevos casos diarios los que son confirmados al menos en las últimas 7 jornadas y alrededor de 300 diarios que aún no se han comprobado o que no se ha dicho, pero digamos que si son positivos o no, pero sí está claro que hay una gran sospecha de que así pudiera volverse a registrar. Nuevas medidas podrían comenzar a aplicarse a medida que avancen estas comprobaciones de los casos. Claro, Laura, ahora se habla de incentivos económicos para estimular a los no vacunados. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Bueno, efectivamente, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, fue el primero en hablar de este incentivo de los $100 precisamente para las personas que se vacunaran por primera vez, digamos que recibieran la primera dosis de la vacuna. En este momento es alrededor del 62,8% de la población de Nueva York que tiene al menos una dosis de la vacuna.
La pregunta acá es quiénes son residentes y quiénes son turistas, pues claro, es evidente que el turismo ha aumentado y gran razón es precisamente este asunto de la fácil vacunación, que además de ser gratuita, ahora genera incentivos. Muchísimas gracias, Laura Sepúlveda, desde Nueva York. Bien, continuamos con el análisis. Doctor Orihuela, en el caso específico de los hispanos, vamos a ver, ¿qué nivel de aceptación ve usted hacia esas vacunas? Y también, ¿qué le parece lo que está sucediendo, que ahora el gobierno federal o estatal paga a los no vacunados para que vayan a vacunarse? Pero también hubo alguna rifa, una oferta, digamos, de un premio también en dinero para participar en un proceso según el cual tú te vacunabas, y esa era, digamos, la constancia de vacuna, era la prueba de que estabas, digamos, podías recibir ese beneficio. Yo creo que a riesgo de parecer amarillistas, la campaña educativa sobre un hecho que es incontrovertible, que es que de cada persona hoy que se enferma, agrava o fallece, bueno, ese grupo tiene 95% de no vacunados. O sea que si yo estoy vacunado, tengo 95% de chance de que no me ocurra nada si por mala suerte me infecto. Pero yo pienso que este tipo de campaña, donde aparezca claramente, digamos, el resultado de una cosa que tú puedes presentar por la televisión, las muestras del paciente hablando, etcétera, creo que este tipo pudiese favorecer bastante. No veo otro mecanismo, como te decía, porque el tiempo es corto. O sea, si tú tenías que haberte fajado a vacunar, como bien digo el doctor Fauci, ahora ya eso no ocurrió. Hubo como 4 meses de desafío incluso contra la vacunación. Pero fíjate, doctor, que es interesante que en América Latina se hacen filas de hasta 10 horas para lograr una vacuna. Levantarse a las 2 de la madrugada para tener incluso la vacuna, si se da ese mismo día, a las 5 de la tarde. Y aquí precisamente se está estimulando a través de incentivos económicos a ir por la vacuna. Pero doctor Sandoval, ¿cómo explicar que un porcentaje de personas vacunadas se contagian de COVID-19 y adquieran la variante Delta? Ese es un gran, no un misterio, sino el gran debate que se da en Estados Unidos. ¿Su opinión? Sí, una de las otras razones por la cual se contagian tan rápido es que aquí viven las familias latinoamericanas, 2, 3, 4 familias en un lugar muy pequeño. Entonces esas áreas tan concentradas pueden propagar más la infección. Por eso es que nosotros tratamos de educarlos a ellos y que se vacunen. Incluso, ¿sabes? Hace unos 2, 3 meses atrás hicimos una jornada de vacunación con los consulados de México, Guatemala y El Salvador, y vacunamos a más de 2,500 personas, o sea, latinos que estaban entusiasmados de vacunarse. Y cuando hicimos la segunda ronda, a los que habíamos llamado ya estaban vacunados, o sea, muchos latinos se están vacunando. Es una cantidad muy pequeña los cuales no lo están haciendo en nuestro vínculo que vemos aquí en el área de DC. Continuamos con Foro de la Voz de América. El gobierno del presidente Joe Biden dice que más de 160 millones de estadounidenses están completamente vacunados, lo que corresponde al 49% del país y casi el 60% de los adultos. Continúa más bien con nosotros el doctor Fabián Sandoval, presidente del Instituto Emerson de Investigaciones Clínicas, y el doctor Rafael Orihuela, especialista en enfermedades tropicales. Pero antes, vamos a Miami, Florida, con José Pernalete. José, de acuerdo a los CDC, Florida encabeza la nación con el número de casos de COVID-19. 20% de todas las infecciones están en ese estado. Fíjate que solamente la semana pasada se registraron más de 73,000 nuevos casos. ¿Qué ha dicho el gobernador Ron DeSantis? ¿Planea declarar estado de emergencia? Gonzalo, no está ni siquiera contemplado dentro de la estrategia para combatir la pandemia en el estado del Sol. De hecho, desafía incluso la propuesta de parte de la Casa Blanca de ofrecer $100 a los vacunados, pues él acaba de decir que esto debe ser aprobado por parte de la legislatura en Tallahassee, por parte de la legislatura del estado. Es decir, se trata de un hecho en el que se contempla incluso permitir que los estudiantes acudan
sin la necesidad de portar las mascarillas al momento de ingresar a las aulas. Sabemos que esta es más bien la recomendación por parte de los CDC y de hecho el condado de Broward también ha dicho que van a exigir a los estudiantes la colocación de la mascarilla acá en el sur de Florida. Gonzalo. Gracias, José Pernalete desde Miami, Florida. Nosotros continuamos con nuestros invitados. Bien, doctor Orihuela, en un momento la misma comunidad médica habló que Estados Unidos podría haber alcanzado ya para estos meses, julio, agosto, la llamada inmunidad colectiva o de rebaño. Con solo el 49% de la población vacunada, ¿cuándo cree usted que se podría alcanzar esa inmunidad de rebaño? Fíjate, si se aprieta, digamos, la velocidad con la cual se está actuando con la vacunación, yo creo que todavía tendríamos por lo menos 2 o 3 meses de espera para alcanzar esa inmunidad famosa de rebaño del 70% de la población. Ahora, hubo como un relajamiento en la velocidad de la acción de vacunación. Yo veo como se acostumbran los pueblos. Pues el pueblo que observa en Miami, las playas llenas de gente nuevamente, las calles, los propios centros comerciales. O sea, yo creo que hubo un bajón de la guardia y eso tuvo mucho que ver, digo yo no sé, con la falta de campañas intensivas que, te repito, son clave para que esto funcione. Y bueno, creo que estamos a tiempo todavía, pero ese estamos a tiempo tiene que acompañarse de medidas violentas de vacunación, digamos, de búsqueda de voluntarios para que se vacunen, para ser más exactos. Bien, tenemos ahora una pregunta de nuestra afiliada Venevisión en Venezuela. Algunas personas dicen haber recibido una segunda dosis de otro tipo de vacuna. ¿Cuál sería la consecuencia de mezclar 2 vacunas diferentes? Muy bien, doctor Sandoval, ahí está. ¿Se pueden mezclar 2 vacunas de empresas diferentes? Con tal de que sean parte de la función del RNA, esas vacunas sí se pueden administrar. Y prefiero que tengan eso a que no tengan nada. Muchos países centro y suramericanos no tienen otras opciones, así que prefiero que las personas se vacunen de esta forma que no tengan ninguna otra opción. Ahora, si hacemos la que es una dosis, por ejemplo, de Johnson & Johnson, ahí sí no se recomienda hacer ninguna segunda dosis. Doctor Orejuela, hay algo interesante y es que en América Latina también se está distribuyendo la vacuna china. ¿Se puede hacer una combinación de vacuna china con vacuna, por ejemplo, de Pfizer o no? Yo creo que no debería hacerse, porque realmente son moléculas diferentes y son fabricadas de diferentes maneras con productos distintos. Sin embargo, lo que plantea el doctor ahora es bien importante. Tenemos un recurso que es la vacuna monovalente, digamos, la de una sola dosis, que es la de Johnson & Johnson. Si yo estuviera frente a la disyuntiva, frente a la coyuntura de tener que actuar, yo me pronunciaría por el uso de Johnson & Johnson en esa etapa en países de América Latina que, bueno, que obviamente tienen un problema de retraso muy grande en materia de porcentaje de gente vacunada. Las cifras de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades determinan que en los últimos 7 días se han registrado 263 muertes por día, es decir, un incremento del 2% con respecto a la semana pasada acá en Estados Unidos. La mayoría de estas muertes se deben a la variante Delta. Por otro lado, las encuestas reflejan que hasta el 80% de los no vacunados dicen que no se van a vacunar, o que no es probable que lo hagan a pesar de la insistencia de las autoridades, incluyendo el propio presidente de Estados Unidos. Continuamos con nuestros expertos, el doctor Fabián Sandoval, presidente del Instituto Emerson de Investigaciones Clínicas, y el doctor Rafael Orihuela, de enfermedades tropicales, o experto en enfermedades tropicales. Pero primero nos conectamos con Houston, Texas. Ahí se encuentra nuestro compañero Arnaldo Rojas. Arnaldo, los casos de COVID-19 en Texas aumentando un 88% en las últimas 4 semanas, alcanzando una cifra de nuevos contagios que no se veía desde febrero, según datos del Departamento de Salud de Texas. ¿Qué transpira de todo esto, Arnaldo? ¿A quiénes está afectando más la pandemia?
Gonzalo, esto permite anticipar que de continuar así vamos por mal camino. No solo están aumentando los nuevos contagios, sino también las hospitalizaciones en 71%, según las cifras más recientes. Lo que quedan son 600 camas en las unidades de cuidado intensivo en el estado y mientras tanto el gobernador ha dicho que aquí no se va a obligar a nadie a utilizar mascarilla y tampoco a vacunarse, que las personas, dice él, ya saben lo que tienen que hacer y solo tienen que hacerlo. Bien, gracias Arnaldo Rojas desde Houston, Texas. Cuídate mucho. Y bien, doctor Sandoval, vamos a aclarar algo. Las 3 vacunas autorizadas por el gobierno de Estados Unidos ofrecen protección contra la variante Delta. Claro, de hecho, los resultados de Moderna y de Pfizer, sí, tienen una eficacia aún del 80%. Recuerden, la vacuna contra el flu, si digamos un 50% de eficacia, está perfecta para distribuir en la comunidad. Esta está demostrando un 80% de eficacia contra la variante Delta, o sea, es buenísima todavía a este punto. El peligro que vamos a ver, Gonzalo, es que si seguimos viendo otras variantes, quién sabe si nos va a proteger contra esa próxima variante. Y si nos vacunamos todos, no vamos a llegar a ese punto. Doctor Orihuela, las personas que están vacunadas pero adquieren el virus, o sea, están vacunadas pero ya tienen el virus, se transforman por consiguiente en portadoras, en diseminadoras de COVID-19. ¿Cuál es entonces aquí el gran desafío para controlar el virus? Porque están vacunadas pero tienen el COVID-19. Pregunta rápida para ambos, doctor Orihuela. Bueno, yo creo que lo mejor sería entonces garantizar o evitar estas personas contagiando a otras personas. Entonces, esta medida que son famosísimas, históricas, de uso de tapabocas y de distancia social, habría que también hacer una campaña muy grande, muy fuerte, muy intensa para que eso se cumpla. Si se cumple parcialmente, ya yo estaría contento. Sí, mira, la carga viral en estos casos está mucho más alta. Con el variante Delta, la carga viral, o sea, la concentración del virus en nuestro cuerpo se aumenta más porque el virus se produce mucho más rápido. Así que si no nos, si no nos protegemos, no utilizamos las mascarillas, los que ya están infectados y aunque estén vacunados van a propagar eso, pero no van a tener síntomas, que es lo más importante. Por eso es que hay que utilizar mascarillas aunque ya estemos vacunados. Doctor Sandoval, porque ese es uno de los grandes desafíos, que las personas que están vacunadas, aseguran muchos, se sienten tan protegidas que van, lo actúan, hablan, sin embargo son portadores del virus. Y ahí es donde viene el gran debate, que si están vacunadas, ¿cómo pueden tener el virus? Pero bueno, su opinión entonces, ¿qué acciones se debe de tomar, cree usted? La acción es muy sencilla. Si estamos en un área o con personas que ya sabemos que sí están vacunadas, está bien, no utilizar las máscaras. Pero si estamos en lugares donde no conocemos a las personas, si no están vacunadas, utilizarla. En áreas afuera, está bien que se las puedan quitar, pero entre más personas hay, más mascarillas hay que usar. Y es simplemente la única forma que vamos a quitarnos este problema. Doctor Orihuela, en su opinión, en América Latina, ¿cuáles medidas se deben adoptar en este momento precisamente para evitar la propagación de la variante Delta? Bueno, lo primero sería garantizar vacunas, porque el gran problema es, como usted dijo hace rato, que no hay vacunas, no hay cómo hacer el proceso digamos, de vacunación. Ahora, en América Latina en general han habido algunos países que tienen un rechazo abierto, incluso yo recuerdo un expresidente o un presidente actual que salió del agua con se botó la mascarilla, como digamos desafiando una realidad que es incontrovertible. Claro. Yo creo que en América Latina sí es verdad que hay que fajarse duro en materia de educación de la población para tratar de facilitar que acepten vacunarse, pero conseguir la vacuna, porque no hacemos nada si no conseguimos vacunar y aunque la gente se quiera vacunar. O sea, estamos como en un dilema, en un encierro de dificultad muy grande en América Latina. Gracias al doctor Fabián Sandoval del Instituto Emerson de Investigaciones Clínicas y al doctor Rafael Orihuela, especialista en enfermedades tropicales. Llegamos al final de esta edición de Foro. Nos vemos la próxima semana con el análisis más allá de los titulares desde Washington. Les habló Gonzalo Abarca. Nos vemos.
Si bien hasta la fecha el Banco Central de Venezuela no ha divulgado información oficial sobre la implementación de una reconversión monetaria, en las calles del país los ciudadanos empiezan a debatir la posibilidad de que pronto comience a circular un nuevo cono monetario, algo que ya ha ocurrido en 2 ocasiones. Para muchos expertos, una tercera vez es inminente. En conversación con La Voz de América, el economista Jesús Cacique explica que es muy factible que ocurra una tercera reconversión monetaria debido a que actualmente los cómputos son inmanejables. La cantidad de cero ya esto es inmanejable para las máquinas fiscales y se requiere establecer una reconversión monetaria, pero es una decisión del gobierno central. Hay una gran incógnita, no sé cuánto cero le van a quitar a la moneda, pero lo más factible es que sean 6 ceros. El economista y miembro del Observatorio Venezolano de Finanzas, José Guerra, sostiene que las reconversiones monetarias que han ocurrido en Venezuela se han implementado para facilitar las transacciones, pero al ocurrir sin programas económicos coherentes, advierte que de persistir la inflación, los nuevos billetes volverían a perder su valor, pues no se ataca el problema de fondo. Habrá que esperar para hacer otra reconversión monetaria, de seguir con esta política. Por tanto, el destino de la tercera reconversión monetaria, de persistir la inflación, va a ser el mismo de las 2 reconversiones anteriores. Este mes Venezuela cumple 43 meses en hiperinflación y expertos coinciden en que va rumbo a convertirse en el país con la hiperinflación más larga de la historia. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. El cardenal de Nicaragua, Leopoldo José Brenes, afirmó que la Iglesia Católica del país espera sin temor las represalias que el gobierno de Nicaragua podría promover en su contra luego de que el presidente Daniel Ortega los atacara nuevamente durante su más reciente discurso, tildándolos de fariseos en alusión a su participación como mediadores ante la represión del gobierno surgida durante las protestas en abril de 2018. Pues si llega, bienvenido, y esperamos pues que siempre lo vamos a afrontar, porque como ya se afrontó en otras situaciones, ya en los 80 vivimos situaciones bastante difíciles. El presidente Daniel Ortega arremetió contra la Iglesia Católica en medio de la escalada represiva dirigida contra los opositores, defensores de derechos humanos, periodistas y empresarios, y los acusó de bendecir a los manifestantes, a quienes ha calificado de golpistas y terroristas. En tanto, su esposa y vicepresidenta de la República, Rosario Murillo, señaló específicamente a un sacerdote del departamento de Masaya de intentar esconder el cuerpo de un policía asesinado. ¿Cómo olvidar a ese disque sacerdote que desde las redes y desde otros medios de comunicación llamaba a que fueran a tirar al compañero policía, que lo único que hacía era servir a su patria, que lo fueran a tirar, decía él, al excusado? Las declaraciones del presidente y la vicepresidenta se dieron durante el 42 aniversario de fundación de la Fuerza Aérea del Ejército de Nicaragua y han despertado los temores de que los sacerdotes sean los próximos en enfrentar la criminalización del Estado, aunque hasta ahora la Fiscalía no ha promovido ninguna acción legal en contra de los religiosos. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua. La migración sin precedentes a la frontera entre Estados Unidos y México y las olas de calor abrasadoras están contribuyendo a un verano especialmente mortal para quienes desafían un terreno desértico, desolado e implacable con la esperanza de llegar a Estados Unidos. Solo en junio se encontraron los restos de 43 personas en el desierto de Sonora, en Arizona, al norte de la frontera de Estados Unidos con México. Esto según el grupo sin fines de lucro Human Borders, con sede en Tucson. El grupo rastrea la recuperación de cuerpos a lo largo de un tramo de la frontera de 3.145 kilómetros, utilizando datos de la oficina de un médico forense. Y nuevamente, el máximo experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos advirtió el domingo que habrá dolor y sufrimiento en el futuro si los casos de coronavirus continúan aumentando. El doctor Anthony Fauci dijo en el programa This Week de la cadena ABC que no cree que habrá más órdenes de confinamiento obligatorio, pero sí advirtió que la situación sobre el virus empeorará si tanta gente continúa sin vacunarse. Hasta la fecha de la población total, 191.400.000 personas han recibido al menos una dosis de la vacuna, mientras que 164.700.000 individuos, es decir, 49.6% de la población, está completamente vacunada. En otras noticias, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que el Departamento del Tesoro deberá entregar las declaraciones fiscales del expresidente Donald Trump a la Comisión de Recursos y Arbitrios de la Cámara de Representantes, lo que pudiera poner fin a una larga batalla legal por los documentos.
En un memorándum el viernes, la oficina del asesor legal dijo que el presidente de la comisión había invocado razones suficientes para solicitar las declaraciones fiscales del expresidente y que bajo la ley federal el Tesoro debe proveerle la información al panel. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América. Las principales autoridades del área de salud en Estados Unidos descartan la posibilidad de un nuevo cierre de actividades comerciales y económicas en el país debido al avance de la variante Delta del COVID-19, que ha provocado un significativo aumento de casos de contagio y fallecimientos en todo el país, aunque este fin de semana el número de personas vacunadas se incrementó atendiendo llamados desde múltiples sectores. El doctor Anthony Fauci, principal asesor de la Casa Blanca y el máximo experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos, compareció el domingo en el programa This Week de la cadena informativa ABC, destacando que la situación en torno al virus empeorará si tanta gente sigue negándose a vacunarse y esto, dijo, nos provocará más dolor y sufrimiento en el futuro. Y añadió: no creo que vayamos a ver un cierre. Creo que tenemos suficiente porcentaje de personas en el país que no son suficientes para aplastar el brote, pero creo que lo suficiente como para no permitirnos entrar en la situación en la que estábamos el invierno pasado. Pero las cosas se van a poner peor. Fauci insistió en criticar a quienes defienden la decisión de vacunarse, enfatizando en que es un tema de libertad personal, advirtiendo que pueden ser víctimas del contagio, pero al mismo tiempo permitir que la enfermedad se propague y no haya un punto final para la pandemia. Tenemos 100 millones de personas en este país que son elegibles para vacunarse y no lo hacen, dijo, mientras recordó que el número promedio de casos nuevos reportados cada día casi se ha duplicado en las últimas 2 semanas. La Florida nuevamente se ha convertido en el epicentro de la pandemia y muchos estados están tomando nuevamente medidas de restricción. La doctora Rochelle Walensky, directora de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, destacó que el avance de la variante Delta no era algo que se esperaba. Esta no era una noticia que esperaba que el pueblo estadounidense aceptara y me duele mucho tener que advertir su peligrosidad, dijo. Algo de esperanza está alentando esta lucha contra el COVID-19 y es que muchas personas que terminaron hospitalizadas y no estaban vacunadas pedían a los médicos y enfermeras que los vacunaran cuando ya no existía posibilidad de ayudarlos. Muchos de ellos que vencieron la emergencia hablaron con medios informativos enviando mensajes para que aquellos que aún no se vacunan lo hagan con urgencia. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington. Radio Caracas Radio presentó Voz de América.